Piranesi nació cerca de Venecia, tenía una amplia formación, él siempre se denominó arquitecto, tenía formación de arquitecto, pero nunca llegó a desarrollar la arquitectura, pero él habitualmente firmaba como arquitecto veneciano. Él siempre se sintió atraído por la ciudad de Roma, de hecho se traslada a ella como dibujante en el séquito de un embajador veneciano, y entonces ya permanecerá para siempre en la ciudad de Roma. La técnica que utiliza es el aguafuerte, entonces la plancha de cobre primero se cubría con una capa de barniz y con un estilete se incide en aquellas partes en las que se quiere dibujar con el fin de dejar al descubierto la plancha. Entonces hay que tener en cuenta que el artista tiene en mente el dibujo que quiere realizar, pero además es que ese dibujo lo tiene que realizar a la inversa de lo que quiere conseguir, porque la plancha, cuando ya ha conseguido las incisiones que él quería obtener, el barniz ya ha sido retirado, luego se entinta y esa plancha volteada se mete en una prensa y es la imagen que da, con lo cual el artista tiene que trabajar a la inversa de lo que quiere obtener, incluso las letras, evidentemente. Digamos que el aguafuerte es la técnica que utilizan los grabadores que son más artistas. Rembrandt, que es un gran grabador, utiliza el aguafuerte, Goya también utiliza el aguafuerte, Tiepolo. Y bueno, por supuesto, Piranesi es uno de los artistas, de los grabadores más importantes de la historia. Él mismo la tituló Carceri di Invenzione Giambattista Piranesi, como puede verse en la portada, que es la que corresponde al número 1. Como él mismo nos dice, pues son unas invenciones, aunque a veces pues, en ocasiones se comenta, ¿no? Pero esto es todo hacer cárceles, suplicios, pero en realidad no hay ninguna escena de suplicio ni de martirio, ni ninguna escena cruenta, ¿no? Piranesi es un gran arqueólogo, o sea, la Roma clásica le ofrecía una serie de posibilidades de ir recogiendo todo lo que en aquel momento se estaba excavando y darlo a conocer. Son muy significativas algunas de las estampas que hay, en las que se puede ver cómo pues, iban construyendo los romanos, que él además no solamente lo recoge con la imagen, sino que añade los textos explicativos, o sea que también se le puede considerar como un gran arqueólogo. Y también la antiquità te ofrece la posibilidad de conocer cómo se encontraban las ruinas en el momento en que Piranesi las vio, con independencia de que su sentido artístico les diese una imagen más o menos romántica, pero tienen una personalidad propia que las distingue por completo de las que pudieran hacer sus contemporáneos, porque las llena de vida al incluir esos personajes diminutos, la vegetación con esas características tan personales suyas. La serie de las Vedute di Roma, los papas las regalaban a los visitantes ilustres de la ciudad, y eso es porque hay que tener en cuenta que el grabado tiene unas posibilidades de difusión infinitas, hasta la creación de la litografía y sobre todo de la fotografía. Era el único medio que había para reproducir imágenes, o sea que habría que considerarlas con todas las salvedades, casi como las postales de la época. Las estampas de Piranesi siempre han sido muy atractivas para todos los, no solo grabadores, sino artistas, y no se puede decir que hayan sido copiadas, pero sí han servido de fuente de inspiración. Y inspirado en Piranesi, evidentemente, está la obra de Escher. Aunque él es más repetitivo, pero la perspectiva y la forma de tratar los negros, yo creo que desde luego
una fuente de inspiración la tuvo en Piranesi.